Bueno, segundo bloque, como ustedes saben, el baúl de los recuerdos. Y aquí tengo en la mano, hoy vamos a contar la historia de dos grupos muy importantes. Toma mudo, llévale a nuestro director, a Dani. Dos grupos muy importantes que nacieron allá por fines de los 60, 68, 69, nacieron estos grupos muy importantes. Estamos hablando de, en aquella época eran River y Boca, ¿no? Eran los Rolling y los Beatles en Argentina, porque si bien los dos pertenecían al movimiento del rock, al movimiento under, o en aquella época se le decía música progresiva, y se diferenciaban de los demás grupos porque hacían una música más elaborada, quizá eran grupos que atendíamos, digo atendíamos porque fui parte de ese movimiento del rock argentino y tuve el placer de tocar con estos dos grupos como grupo soporte, ¿no? Tanto con Manal como con Almendra. Claudio Gabis para Manal, gran guitarrista, Javier Martínez, baterista y voz, y Alejandro Medina, el bajo. Era un trío maravilloso que hacía jazz, blues. Claudio, un guitarrista sensacional. Javier Martínez, un compositor maravilloso. Lamentablemente hay muy poco material fílmico o de videos de estos grupos de Manal y de Almendra de los años 69, 70. Hay material de los años 80 porque las dos bandas se volvieron a reunir allá por los 80 y ahí sí hay material fílmico y de video de los dos grupos. Las dos bandas volvieron a unirse 10 años después y a dar recitales y sí, a partir de esa época hay material. Pero yo quise irme al génesis de estas dos bandas. Quiero mostrarles primero a Manal, ¿no? A Claudio Gabis en guitarra, a Javier Martínez en batería y voz, y a Alejandro Medina en bajo. Y hay un pequeño compilado y los vamos a ver cómo eran en los años 69-70. ¿Sí? Adelante, señor director, ¿los vemos? Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte,
como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Bueno, ahí estábamos viendo a Manal y hay imágenes entremezcladas de los años 70 y de los 80, cuando la banda se vuelve a reunir. Las imágenes en exteriores que estábamos viendo con Manal ahí a plena luz del día, esas son imágenes de los años 69, 70, en algún festival del rock nacional. Manal fue un grupo realmente que marcó una época maravillosa dentro del rock nacional, haciendo temas como, en este caso, Jugo de tomate frío, No pibe, Avenida Rivadavia, en fin, hay un disco maravilloso de Manal y siempre recuerdo que a Manal había que escucharlo en la grabación, ¿no? Porque en vivo realmente era un grupo anárquico, ¿no? Arriba del escenario eran 3 solistas, Javier Martínez por un lado cantando con su batería, por el otro lado Claudio Gavis con su viola y por el otro Alejandro Medina. Y en vivo no llegaban a amalgamarse como sí lo hacía, por ejemplo, Almendra, que realmente era maravilloso verlo en vivo porque los tipos sonaban como si fuera un disco, ¿no? Siempre recuerdo que lo fui a ver no sé cuántas veces, de joven, de muy joven, y realmente escuchar a Almendra en vivo era un placer. Almendra conformado por Luis Alberto Spinetta en guitarra y voz, Edelmiro Molinari en primera guitarra y voz también, porque cantaban los 4, era un cuarteto, Emilio del Guercio, el bajista, y bueno, ahora no me acuerdo del baterista, pero era realmente maravilloso ver a Almendra en vivo. Los vemos también un compilado, ¿no? Adelante. Superate vino, desesperada, ese auto que me lleva por las Argentinas, hasta el fin.
Bueno, ahí estábamos viendo un video de Almendra. ¿Eh? Este video es de los años 80, pero insertado dentro del video hay unas imágenes en blanco y negra con un flaco Spinetta y con todos los chicos de la banda con el pelo terriblemente largo. ¿Eh? Esas son imágenes de Almendra de los años 69, 70. ¿No? Lamentablemente muy poco material en video de ellos, porque realmente valía la pena pasar videos originales de los chicos de Almendra y de Manal. Bueno, quise evocar esta época porque realmente fue una época maravillosa para la música y para el rock nacional. A partir de ahí es como que arranca la historia del rock nacional, con grupos como Manal, Almendra, Arco Iris, Box Day, Los Brujos de Santa Fe, Piel Tierna, en fin, Pajarito Saguri, Tanguito, una cantidad, Morris, Miguel Abuelo, ya separado en la primera formación de los Abuelos de la Nada, y después tuvieron una segunda formación que fue muy exitosa ya después por los años 80. Como les dije, una época maravillosa de la música nacional, de la cual me siento honrado de haber sido partícipe. Bueno, dicho esto, me voy a comunicar como de costumbre con nuestro asesor Rafael Monti, a ver qué dice de esta época, si la vivió, si no la vivió. Aló, aló, aló. Mi querido José. Rafa, ¿cómo estás? Amor y paz. Amor y paz. Qué época, ¿eh? Qué época maravillosa, ¿no? Amor libre. Amor libre. Sexo, droga y rock and roll. Sexo, droga y rock and roll. Es verdad. Los hippies. Pero realmente, ¿no? Musicalmente, y bueno, descubríamos que nosotros en este sur argentino, en este sur América, también podíamos tener nuestra música joven, lo que llamamos rock nacional, pero dejábamos ya las letras en inglés y dejábamos por ahí de cortarnos el pelo flequillo tipo Beatles, claro, como los grupos que por ese entonces estaban, para que surja un nuevo movimiento, ¿no? Tan importante. Muy importante, muy importante. Fueron grupos que quedaron en la historia, grandes músicos que sirvieron de guía para lo que vino después, ¿no? Para bandas como Sui Generis, como, bueno, infinidad de grupos que siguieron marcando historia, Soda Stereo, en fin, bandas que surgieron después de Manal, Almendra, después de todo este movimiento increíble, cantando en castellano, porque en los años 60 se cantaba, salvo el Club del Clan, que se despegó en una época y que duró un año. El Club del Clan ha quedado en el recuerdo como que fue un programa que duró décadas, y no, duró un año y pico el Club del Clan, pero sin embargo marcó la época de cantar en castellano. Después, eso fue en el 63, ya en el 67 aparece Lito, con Los Gatos, que graban un disco maravilloso, con todos temas en castellano, y eso fue, digamos, el disparador para todo este movimiento maravilloso que fue el under, ¿no? Porque Lito, digamos que con Los Gatos, era una banda como que estaba en el medio de la música progresiva y de la música complaciente. De esa manera le llamábamos a los grupos como, por ejemplo, Pintura Fresca o Industria Nacional. Hay una película argentina que describe ese momento, que es El extraño del pelo largo. Claro. La estuve viendo el otro día, los fines de semana, cuando uno pone Canal Volver y recuerda todos esos momentos y aquel Lito Nevia, cuando todavía no existía Melopea, claro, tan jovencito,
y cantando con otros grupos. Pero yo quería rescatar lo que usted contaba de Manal, rescatarlo a partir de otro músico, gran músico, quizás el blusero guitarrista más grande que tuvimos en Argentina, que fue Papo Napolitano, Norberto, claro. que cuando hace su primer disco solista de blues, que se llamó Blues Local, usted recordará que invita a Gaby y a Medina para tocar juntos nada menos que Una casa con 10 pinos. Total, Así totalmente. que, bueno, eso fue como un gran reencuentro. Y de Almendra quiero contar una anécdota. Digamos, bueno, ya había pasado Almendra, pero bueno, los grupos subsiguientes que conformó el Flaco Espineta, entre esos Pescado Rabioso. Espineta Jade, usted recordará. Claro, Espineta Bueno, Jade. ellos hicieron un tema muy famoso, que se llamó Maribel. ¿Recuerda Maribel? Maribel, sí. Bueno, en Maribel, si usted pone, los invito a que pongan Google, van a ver que en el video oficial de ese tema, aparte de todo el grupo que aparece como en una playa, el grupo que era de Espineta Jade, aparece una niña muy bonita, una rubia, con un el ramo, una cosa en la cabeza de flores, y que es hoy en día, después de mucho tiempo, la esposa de mi primo Ernesto Juárez, un querido fotógrafo que vive en Buenos Aires. Así que Mirá vos. le mandamos un gran saludo Por supuesto. a Carla, que bueno, Que era Maribel. escuchará esta anécdota en YouTube. Pero bueno, el Flaco Espineta cantó con ella, filmó con ella este video, y mi primo después se casó con ella. ¿Qué le parece? Todo queda en familia. Todo queda en familia. Qué bueno, qué época maravillosa, ¿no? Y es una época realmente, por eso los quise traer, porque fueron dos grupos totalmente antagónicos por el tipo de música que hacían y por cómo manejaron su carrera, ¿no? Habría que ver si ese antagonismo realmente era propio de los grupos o solamente estaba en los fanáticos de cada uno, como pasó tiempo después entre Soda Stereo y los Redonditos de Ricota, por ejemplo. Sí, totalmente. A los que les gustaba Manal, de pronto no les gustaba Almendra, ¿no? Pero fueron realmente dos grupos que marcaron un camino para que después vinieran grupos como Soda, y como otros grandes grupos que hubo, y la continuidad que le dio el Flaco Espineta a través de Pescado Rabioso, Espineta Jade, y bueno, y todo el movimiento ese que hubo. Yo creo que el movimiento de rock nacional argentino es, creo yo, el más importante en toda Latinoamérica. Sí, total. Yo pondría como en un segundo lugar, o por ahí compitiendo en el primer lugar a Brasil, con esos músicos impresionantes, pero fue realmente la base de lo que después fue todo el movimiento en los otros países, sobre todo Chile. Bueno, todos tienen que ver con el rock nacional, ¿no? Totalmente, Nuestro. totalmente. Bueno, ¿cuál es la frase de la semana? Nos vamos a despedir con una frase de la semana, y yo le pido a usted, a su audiencia, que por favor pongan atención, A ver. porque esto es un pensamiento muy elevado, que dice lo siguiente: cuando sientas que todo terminó, que todo frente a ti está oscuro, que la gente alrededor se aleja de ti, sal del cine, que se acabó la película.
Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Mucha salud, dinero y amor, mucho rock and roll. Y bueno, un abrazo y un beso grande para todo el canal, para la Pato y para mi amigo José. Gracias, Rafa. Un abrazo grande. Gracias. Muchísimas gracias. Ay, me hizo acordar una frase de Sandrine en una película que hicimos juntos que decía: cuando una mujer dejó de darte bolilla, es inútil. Andate del cine porque se terminó la película. Y qué razón tenía. Bueno, ya volvemos. No se vayan.